Sí, perfecto. Muy bien. Ya tarde. Hablando de los casos de COVID, tenemos que hablar al principio de que es una pandemia. Bueno. Vamos a cambiarla. No sé si me da un segundito, porque la presentación creo que tiene una restricción para pasar la. ¿Vas a cambiarla? Sí, vamos a cambiar la presentación. Vamos a cambiar la presentación. Okay. Vamos a poner esto significa decir. Bueno, así es. Esto es lo que voy a hacer. Ok. Usted lo dejaba vivir. No digo que Ingrid y Juan. Yo en mente que ellas iban y venían a ti, Iván y tú se iban. Pero por el día que hablamos, el día de lo que ya se quedaban un poquito, por eso te pregunté ahora. ¿Y con quién lo organizamos? Pues por eso le pregunto, porque tiene un medio psiquiatra, mira. Exacto. Problema. A ver si, como está ese tema de Arium, a ver si puedo conseguir algo con Arium por ese problema. Y déjame preguntarle a Camila, que la veo esta tarde. Camila es de Arium. No, la de. Y la otra es Karina. Se quedan solamente en invierno. El doctor no le he dicho que ellos se regresaban, que él regresaba con Joana. Pero el mismo nombre es Oye. No, sí, que salga bien. Sí. Sí, es que me pasó como cuando estamos terminando el trabajo de final. Lo puliste más. Ya, no lo muevas hasta que yo pueda nosotros. Es como tenemos dos cartones, estamos peleando con los. Todo tú. Ok, tenemos que en principio hablar de qué es una pandemia, ¿no? Del griego pantos y demos pueblos, que significa conjunto de pueblos. Según la OMS, se describe como brotes epidémicos de enfermedades infecciosas que se han propagado en un área geográficamente extensa, afectando a un número considerable de personas en más de un continente, y cuyos casos no son importados, sino que son provocados por transmisión comunitaria. Tenemos antecedentes en la historia de otros eventos similares. En el año 430 a.C. tenemos la plaga de Atenas, la guerra de Peloponeso, con agente probable de la Salmonella Typhi. Entre 1347 y 1353, la peste negra, con agente probable la Yersinia pestis. Ya en este momento se comenzó a hablar incluso de vectores, ¿no? Habían animales que estaban relacionados con estas enfermedades y tenemos incluso de 75 a 200 millones de muertes. Se dice que un tercio, casi 2 tercios, dependiendo de cuál sea la bibliografía a revisar, de muertes en Eurasia.
Ya en el siglo pasado, en 1918, la gripe española ocasionó 25 millones de muertes en solo 6 meses. La gente, en este caso, era un virus, como cepa concreta, la H1N1. ¿Cuál fue nuestra última pandemia? Iniciando en 2020, aunque los primeros casos fueron reportados en 2019, la pandemia de COVID. La gente fue el SARS-CoV-2. Los casos hasta el momento, hasta hace 2 días, eran de 676 millones, un poco más de 676. Las muertes hasta el momento eran de 6.800.000 y las vacunas, a diferencia de las pandemias anteriores, bueno, tuvieron un papel importante, 13.000 millones de vacunas hasta el momento. Muertes en el último mes, 28.000. Significa que seguimos teniendo muertes. Venezuela, aproximadamente tenemos un reporte de 500.000 casos y de muertes 6.500 aproximadamente. Esta estadística, como última revisión, se reportó alguna muerte a finales del año pasado. Ya respecto al planteamiento del problema, el 11 de marzo inició entonces la pandemia, la OMS decreta esta pandemia. Ya el 13 de marzo, unos días después, se genera la cuarentena en Venezuela y comienzan las medidas de aislamiento y las medidas de cuarentena. Recuerdo que eso fue un día viernes, al día siguiente tenía yo guardia aquí en el hospital y yo decía, esto es mentira, esto es algo histórico que no va a pasar, eso solamente lo cuentan los libros. La calle estaba sin nadie, todo el mundo estaba angustiado, los días siguientes tuvieron mucho movimiento de qué hacíamos con los pacientes que iban a comenzar a llegar, todo el mundo en su casa, no había las medidas de trabajo como en este momento hay de teletrabajo, muchísima angustia con respecto a la información, y comenzaron entonces los primeros reportes relacionados con este aislamiento. Los casos en principio estaban muy relacionados con las afectaciones del área respiratoria y sobre una respuesta inflamatoria que ocurría después del momento agudo. Comenzamos a ver luego en los pacientes que iban de alta otras afecciones, incluso en los pacientes que estaban llegando, afecciones neurológicas, afecciones del área cardiovascular, afecciones gastrointestinales y osteomusculares. En principio las psiquiátricas, que son las que están en el día de hoy a discutir el trabajo, también se comenzaron a ver en esto del periodo post-COVID, que todavía sigue siendo un área un poco incierta, hay muchas escalas de gris. Todavía hablamos de COVID posagudo, hablamos de un COVID prolongado o hablamos de un COVID crónico. Esto nos hizo originar la pregunta de, bueno, ¿cuál será la prevalencia de esas alteraciones cognitivas que se estaban presentando en los pacientes, que no se presentaban en todos? ¿Cuáles eran sus características? Respecto a la justificación, los casos no se han detenido. Como vemos, en las últimas semanas todavía se reporta 28.000 casos. Los mecanismos aún están en estudio. Se hablaba al principio de que, bueno, todo esto del aislamiento generaba la posibilidad de que los pacientes tuvieran mayores trastornos depresivos, mayores cargas de ansiedad. Esto podía alterar las funciones cognitivas, pero luego comenzamos a hablar directamente del virus y de la función incluso intrínseca del neurotropismo a nivel del sistema nervioso central y sus afectaciones. Entonces, las alteraciones cognitivas fueron multifactoriales, ¿verdad? Si era la respuesta inmunitaria, si era el virus en sí mismo. Por eso el estudio de esta prevalencia es necesario. No tenemos todavía características para hablar directamente, bueno, de qué es esta entidad de este deterioro cognitivo. Porque estos pacientes presentan este deterioro y las características siguen siendo un punto poco estudiado. ¿Qué antecedentes tenemos? En el año 2020, Wu y colaboradores presentan un estudio de 18 jóvenes un periodo de 20 a 105 días de post-COVID. Reportó 78% de déficit cognitivo leves. La mayoría reportaron estas alteraciones leves, en principio de la memoria a corto plazo, atención y concentración. Sin embargo, no estaba claro si estos pacientes que presentaron una mayor alteración porque estaban hospitalizados o los que no estuvieron hospitalizados, o si estaban cercanos al periodo agudo. ¿En qué periodo fueron evaluados? Alemania en Italia presenta un estudio de 87 pacientes en rehabilitación post-COVID con 80% de déficit neuropsicológico. Él dice que el grupo con intubación mostró una mayor afectación de las funciones ejecutivas y memoria. Y en el seguimiento, 43 presentó estrés postraumático. Ya igual, en 2021, en Estados Unidos, presenta un estudio con 57 pacientes hospitalizados, 81% de deterioro cognitivo, afectando nuevamente la memoria de trabajo y la atención dividida. Aquí no hubo una correlación, los pacientes estuvieron intubados o el periodo estudiado fue el periodo de extubación. En Francia, 100 pacientes y colaboradores, 100 pacientes sobrevivientes de COVID. Ellos evaluaron quejas cognitivas. No hubo realmente una prueba específica, pero ellos evaluaron esa pregunta, si el paciente refería a estas pruebas cognitivas, y hubo un gran reporte, sobre todo asociadas a la angustia psicológica. En este caso ya hay otras variables en juego, la ansiedad y depresión.
Website en 2022 presenta un estudio con 53 pacientes con síndrome post-COVID y presenta deterioro cognitivo relacionado a alteraciones del estado de ánimo y de la ansiedad. Por último, cerrando, en 2022 presenta un estudio con 60 pacientes evaluados de 6 a 8 meses después del COVID agudo y todavía mostraba 27% de alteraciones en las pruebas neuropsicológicas. Ellos llegaron a utilizar el Minimental y el MoCA y había sido, lo correlacionaron con síntomas agudos de depresión. Hablando del neurotropismo del COVID, no tiene la capacidad de replicarse las neuronas a diferencia de otras cepas incluso reportadas. El SARS-CoV-2 tiene esta particularidad de relacionarse, está relacionado este neurotropismo con la presencia de los receptores de K2 en el cerebro. El nervio olfatorio como posible ruta de entrada, incluso migraron un poco los síntomas cuando se habló ya del Omicron, hablaba de que había una predilección por el sistema nervioso central, los síntomas respiratorios eran de vías aéreas superiores. No hay, sin embargo, no hay estudios hasta el momento que diferencien, ¿no? Cuáles son las características de este deterioro según la cepa. La respuesta inflamatoria era exagerada, que fue lo que realmente vimos en los casos de COVID, y lo que realmente creo que generó muchísima preocupación. El paciente salía del momento agudo y luego empeoraba. Y entonces, bueno, tenía que pedir dímero de ferritina, LDH, un montón de cosas. Había muchísimas, digamos, propuestas de tratamientos para disminuir esa respuesta inflamatoria, pero en sí mismo la respuesta autoinmune entonces estaba generando alteraciones en el paciente, incluso mucho mayor a la presencia del virus en el momento agudo. Comenzamos entonces a tener reportes de deterioro cognitivo o niebla mental, ¿no? Había alteraciones de la memoria en estos pacientes, en la concentración, en el lenguaje y las funciones ejecutivas. Pero si bien había una queja sobre la memoria, no era lo principal. Esto era diferente al deterioro cognitivo que habitualmente vemos en los adultos mayores, que tienen más características amnésicas. Además de esto, los pacientes hacían el reporte del deterioro cognitivo. Es realmente relevante, o sea, lo presentaban con mayor frecuencia. En este estudio tratan de mostrarnos todas las variables y todos los síntomas que hasta el momento han sido descritos. Era un grupo aproximado de unos 20.000 pacientes, fíjese la cantidad de síntomas que son referidos. Ellos incluso terminaron poniendo, creo que hasta por separado, los de la esfera de salud mental. 16% la pérdida de memoria, ansiedad, depresión. Incluso hay un 0.3 que presentó hasta episodios, no, bueno, en este caso paranoia, lo refieren ellos. Además de los síntomas respiratorios. O sea que efectivamente los síntomas respiratorios y la fatiga, que es uno de los síntomas que más está relacionado, pero incluso con otros virus también hay fatiga. En este caso se extiende y hay una infinidad de síntomas todavía por descubrir. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces en la evaluación de este tipo de deterioro? Igual que el resto de las alteraciones cognitivas, los antecedentes personales y familiares de demencia. Tenemos que evaluar la toma de fármacos. En ese momento hubieron muchísimos fármacos que se utilizaron para tratar de incluirse en esta suerte de protocolo COVID. Tenemos también que evaluar el uso de sustancias psicotrópicas, el uso de medicamentos, el uso de benzodiazepinas, el consumo de tóxicos, los traumatismos generales recientes, los síntomas afectivos que también pueden incluso generar alteraciones en estas funciones cognitivas, la forma de inicio y la evolución, si es una forma crónica, si ha sido degenerativa, si fue de forma aguda, si fue de forma súbita, un poco de rastreo de estos síntomas con el tiempo, el deslizaje de otras comorbilidades, y la dependencia para las actividades diarias, que también nos marca un poco la diferencia entre si este deterioro cognitivo es suficiente para generar malestar en los pacientes o no. Ya entrando a los objetivos, en este caso mi objetivo general es caracterizar la prevalencia de deterioro cognitivo leve en sujetos post-infectados por SARS-CoV-2 en el Distrito Capital durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2020. Respecto a los objetivos específicos, describir las variables sociodemográficas de estos sujetos, determinar el estado cognitivo de los sujetos en condición post-SARS-CoV-2, establecer el límite de asociación entre variables sociodemográficas y el deterioro cognitivo leve, establecer el nivel de asociación entre los síntomas físicos y la infección, el deterioro cognitivo leve, establecer el nivel de asociación de síntomas cognitivos y el deterioro cognitivo, comparar las puntuaciones obtenidas en la evaluación de MoCA, que decidimos utilizar con los pacientes con o sin deterioro, y comparar el grado de deterioro en función del tiempo transcurrido. ¿Cuál fue la metodología? El tipo de estudio fue un estudio descriptivo de nivel correlacional de campo y transversal. Los sujetos, la población fueron los sujetos con diagnóstico confirmado para infección por SARS-CoV-2 de diferentes centros médicos públicos y privados
de los 4 distritos sanitarios de la capital de Venezuela, el distrito capital, entre mayo y diciembre. Esa fue la fecha en la que se realizó el diagnóstico. Y la muestra fue de tipo no probabilística y se realizó un muestreo por conveniencia o intencional en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y 2023. Como dato, bueno, en principio se realizó una carta al Instituto, al nombre del Rafael Rangel. el Instituto Rafael Rangel. La verdad no fue muy bien recibido porque en ese momento, bueno, los datos quizás estaban todavía, creo que era muy controversial, ¿no? Entonces, bueno, que viniera un muchacho a pedir los datos de la nada para una investigación, quizás no fue tan bien recibido. Entonces, bueno, tuve que buscar los pacientes un poco a pulso, ¿no? Hablando con otros colegas, hablando de que se estaba realizando esta investigación y buscando entonces las características para incluirlos a la mesa. Los criterios de inclusión fueron las edades comprendidas entre 18 a 60 años, esto para tratar de evitar pacientes que tuvieran o alguna dificultad en el neurodesarrollo o pacientes que ya tuvieran mayores probabilidades de tener incluso un deterioro cognitivo por la edad, o pacientes mayores de 75 años. La detección de infección por SARS-CoV-2 realizada en centros de salud de Distrito Capital. Algunos centros fueron públicos, otros centros fueron privados, incluso un laboratorio me prestó la ayuda con algunos pacientes que iban a viajar del país. Eso fue, incluso fueron algunos diagnósticos casi casuales para estos requisitos de que se pedían todavía algunas aerolíneas, sobre todo para los viajes a Europa. Mínimo un mes y máximo 8 meses luego de dicha detección, que fue el periodo que se consideró para incluirlos en la muestra. Y con respecto a los criterios de exclusión, de los menores, o pacientes menores de 18 años y no edades superiores a 60. El diagnóstico para el momento de la entrevista inicial de un diagnóstico de trastorno de salud mental o de comportamiento que pueda causar con síntomas. Entramos en los pacientes con una depresión con síntomas moderados a severos, cuadros psicóticos agudos, pacientes con traumatismo craneoencefálico, pacientes con trastornos de neurodesarrollo o alguna discapacidad intelectual, o incluso pacientes que ya tuvieron algún diagnóstico de un deterioro cognitivo mayor. Además de, bueno, la inclusión de algunos medicamentos que también pueden originar esta alteración. Entonces, el analfabetismo y los sujetos que expresaran el deseo de no participar. Este fue el instrumento que se utilizó en principio para recoger los datos, la fecha, la edad, son las variables sociodemográficas, los años de estos grupos que están establecidos en la imagen, el sexo masculino y femenino, el nivel de instrucción, los síntomas, la duración de los síntomas físicos, los cuales síntomas físicos, si hubo hospitalización o no y cuántos días, el tiempo transcurrido desde la detección, de la determinación de la infección, la percepción subjetiva, es decir, si presentaban, si ellos creían o no que había una alteración cognitiva, los antecedentes personales de demencia, esto para criterios de exclusión, otros diagnósticos psiquiátricos que también fuesen a incluir al paciente, pero también fuesen de relevancia, la toma de fármacos o tóxicos y los puntajes en las categorías diferentes del apartado de observación. El instrumento escogido, el test de Moca en su versión 8.1, bastante agradable de manejar, bastante rápido, de 10 a 15 minutos, el tiempo para su implementación, el punto de corte para la normalidad de 26 a 30, que incluso está, digamos, bastante puntuado en nuestra población latinoamericana, con una sensibilidad importante de 0.8 y una especificidad de 7.45. Para deterioro leve, también tiene una gran sensibilidad y especificidad, con puntajes de 25 a 14 puntos, un alfa de Cronbach de 0.76 y una fiabilidad test-retest de 0.91, de 0.92, perdón, y una fiabilidad interexaminadora de 0.914. La verdad, un instrumento que, bueno, de mucha ayuda para tomar todos estos datos, además de evaluar, bueno, todos los apartados que eran necesarios para esta evaluación: las funciones visoespaciales efectivas, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. El tratamiento estadístico: se diseñó en principio una base de datos en Excel. El programa utilizado fue SPSS en su versión 26. Las variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias y porcentajes, relativos en promedio o desviación en estándar, y la asociación entre variables se estableció a través del chi cuadrado, generando resultados estadísticamente significativos cuando P era menor a 0.05. Las puntuaciones obtenidas en los distintos componentes del MOCA se establecieron a través de pruebas de Ullmann-Whitney y test de Cruz-Wallis, con los valores expresados en rango de rango.
Ya entrando en los resultados, se tomaron entonces 64 sujetos en total y se excluyeron 4 de estos sujetos por presentar diagnósticos que estaban en los criterios de exclusión: trastorno depresivo con síntomas moderados, un paciente con trastorno por consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos y 2 pacientes con trastorno de insomnio persistente, quedando entonces para la muestra 60 sujetos. Dando en el primer cuadro las características sociodemográficas de estos sujetos. La edad promedio fue de 34.3, una desviación estándar de 12.2. La mayoría de los sujetos evaluados fueron de sexo femenino. El nivel de instrucción más frecuente fue bachiller. Síntomas físicos fueron presentados en 59 pacientes. Realmente solamente hubo uno solo, que fue el paciente que me dijo: mira, el laboratorio me mandó a hablar contigo, me dieron este diagnóstico, pero yo la verdad no me siento mal en absoluto. Me da mucho miedo que ni siquiera sé cuándo lo tengo, ¿no? Es decir, muy reciente. El tiempo transcurrido post-infección, en promedio fue de 4.4 meses, y los pacientes no hospitalizados fueron 57. Solamente 3 pacientes tenían antecedentes de haber sido hospitalizados. Y la parroquia, porque fue dividido incluso por parroquias de estos distritos sanitarios, la que más sujetos aportó a esta muestra fue la parroquia San Pedro. Esto se corresponde con otros datos. En este caso, Shield, en 2023, realizaba un estudio con una muestra bastante similar: 52 pacientes, 21 hombres y 31 mujeres, con una edad promedio un poco mayor, de 46.5, el nivel educativo promedio de 15.5, con una prevalencia de deterioro, en este caso, de 59.6, poco mayor para lo que nosotros presentamos en este caso en este estudio. Y la exclusión, en este caso, también incluyeron pacientes que tuvieran alteraciones o antecedentes personales de demencia o algún otro tipo de diagnóstico psiquiátrico. Respecto a la incidencia del deterioro cognitivo leve en estos sujetos, en el periodo de diciembre de 2022 a enero de 2023, 32 de los sujetos, 53,30 sujetos, presentaron un estado cognitivo normal, frente a 28 sujetos, 46.70, que presentaron deterioro cognitivo leve. No hubo ningún paciente que presentara alteraciones concluyentes como para un deterioro cognitivo mayor, es decir, las se mantuvieron por encima de 14. Esto, Méndez en 2021 ofrece unos resultados en un grupo de 179 pacientes, concluyendo un 58.7 de prevalencia de alteraciones neurocognitivas en al menos una función. Sin embargo, parece variar un poco respecto al tamaño de la muestra. Del grupo nos muestra una muestra más pequeña, de 52 pacientes, con 11 pacientes que presentaban deterioro cognitivo. Y ya un grupo mucho más grande, en 2022 presenta un metaanálisis, uno de los primeros metaanálisis sobre el deterioro cognitivo, 43 estudios, más o menos incluidos unos 22.000 pacientes, presenta luego de las 12 semanas una prevalencia del 32%, que igual sigue siendo alta, ¿no? Parece que varía un poco respecto al tamaño de la muestra, sin embargo sigue en la mayoría de los estudios encontrándose por encima del 30%. Respecto a la asociación de las características demográficas de acuerdo al deterioro cognitivo en estos sujetos, el porcentaje de los sujetos detectados con deterioro cognitivo leve fue normal en los diferentes grupos etarios. Realmente no hubo un resultado significativo de acuerdo al grupo. Hubo una disminución en el caso de 30 a 39 años, hubo menor, digamos, prevalencia de deterioro o menores casos de deterioro cognitivo, y el grupo de 50 a 59 hubo mayor porcentaje. Sin embargo, hay menos individuos en ese grupo. El porcentaje superior fue de sujetos masculinos que tuvieron deterioro cognitivo. Juan, en 2023, presenta un estudio de prevalencia de deterioro cognitivo después de COVID-19, donde las mujeres presentaban un mayor nivel de deterioro que los hombres. Eso con una significancia importante. Él comenta que hay fragmentos del SARS-CoV-2 que pueden quedar como reservorio en los riñones o en el cerebro, que hay un mayor aumento de citoquinas en las mujeres que en los hombres, y que entonces las hormonas sexuales tenían incluso un papel importante en esta respuesta inmunomoduladora y en la aparición de estos síntomas, porque no se presentaban estas alteraciones en pacientes pediátricos. En este caso, el grupo estaba bastante homogéneo. Perfecto. Bueno, intentan explicar esta aparición de este deterioro, ¿no? ¿Cuáles serán las explicaciones? Schweitzer en 2022 buscó los pacientes en líquido cefalorraquídeo de estos pacientes y se detectaba algún tipo de anticuerpos sugestivos de la presencia viral, y la verdad no encontró nada y quedó con más dudas que respuestas para explicar esta sintomatología.
Por otro lado, Harrius en 2022 encuentra evidencia de una alteración de la función endotelial e incluso de la barrera hematoencefálica, que podía estar incluso relacionada con el aumento de estas citoquinas proinflamatorias en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Eso es lo que él propone, contraponiéndose un poco al estudio anterior, y habla entonces de que la respuesta inmunitaria y inflamatoria exagerada durante la fase aguda podría luego en este periodo post-COVID generar estas alteraciones cognitivas. Respecto a la asociación de las manifestaciones clínicas durante la infección por SARS-CoV-2, pacientes con deterioro presentaron este orden de frecuencia: fiebre 75%, tos en 35.7, rinorrea 28.6, anosmia 14.3, apnea 10.7, cefalea 10.7 y otros síntomas menor al 4%. La verdad, no hay una diferencia significativa incluso entre los dos grupos, entre los grupos que tienen deterioro y entre los que no, y no hubo alguna relación significativa con la variable del SARS-CoV-2. Hubo un solo individuo que no presentó síntomas, que fue el que comenté al principio, que la verdad fue un hallazgo para él bastante sorpresivo. Otros estudios presentan una sintomatología similar. Agustín en 2020 nos da una muestra de 958 pacientes, donde muestra que los síntomas principales fueron la fiebre, la tos y la rinorrea, reportando el 46%, 64% y 34% respectivamente, con porcentajes menores para tos y rinorrea que lo que presentamos en el estudio. Y la media de duración de los síntomas fue de 13 días, un poco mayor, ligeramente mayor a la que presenta este estudio, que es de 12.8. Respecto a la distribución de pacientes por puntaje en el cuestionario, según el reporte de síntomas cognitivos, es decir, si se le preguntó a los pacientes, mire, ¿usted cree que hay alguna alteración cognitiva? El 34% de estos pacientes respondieron que sí. Solamente 26 respondieron que no, y fíjese que llama mucho la atención el 56%. Entonces, en total, la mayor cantidad de la muestra refirió una alteración cognitiva. Lo referían como lentitud para pensar, se quedaban pegados, niebla, cabeza mala o un vacío en la cabeza. Tengo un vacío en la cabeza, siempre era creo que el que más referí. Y se observó una asociación significativa entre el reporte de estos síntomas y el deterioro cognitivo leve. Llamaba muchísimo la atención que siempre había un mayor reporte de los síntomas cognitivos. Cuando los evaluamos había un reporte menor por debajo del 50%. Esto también es, digamos, es resaltado por Santos en 2021, nos da una muestra de 238 pacientes mexicanos, 59,9 refirió el deterioro cognitivo, pero al analizarlo, el 34.4 presentaba realmente este deterioro. Entonces, ambos grupos presentaban estas respuestas similares, pero la verdad es que representaban menos de la mitad de la muestra. Respecto a la asociación de las puntuaciones en las distintas áreas cognitivas del cuestionario de Mocka, de acuerdo al deterioro cognitivo, las diferencias fueron significativas en las puntuaciones obtenidas en el estado cognitivo normal y de estado cognitivo leve en los componentes visoespacial, ejecutivo, la atención, el recuerdo diferido, que fue una de las que fue altamente significativa, el lenguaje, y en la puntuación total del Mocka. ¿Okay? Fueron los hallazgos de esta muestra. ¿Qué podemos entonces observar en otros estudios? Crivelli en 2022 mostraba esta muestra de 45 pacientes en Sudamérica, donde muestra que los resultados de las puntuaciones compuestas muestran un déficit de memoria, atención y funciones ejecutivas, pero él mencionaba que no eran tan severos con respecto al tema de la memoria, un poco lo que hablábamos al principio. Este tipo de deterioro tiene características distintas, no es realmente invalidante, no genera tantas alteraciones de memoria, pero sí de otras funciones cognitivas, y además de eso hay un reporte, parece que muchísimo mayor que el que realmente es evaluado. Él proponía que había lesión de las vías corticales frontales con una alteración de los circuitos de comunicación neuronal hacia el tálamo, por ejemplo en esta región pulvinar, que es un área de asociación del área visual, y entonces eso podía generar el déficit visoespacial en estos pacientes. Las alteraciones en el hipocampo, que era sensible a esta neuroinflamación, podían entonces también ser derivados de la tormenta de citoquinas y en algunos casos incluso generar atrofia hipocampal en casos graves. ¿Okay? Podría entonces explicar las alteraciones en la memoria de estos sujetos.
En la distribución por meses en estos sujetos, de acuerdo al periodo transcurrido desde el momento del diagnóstico hasta el momento de la evaluación cognitiva, la mayoría de los participantes reportaron que la infección había sido detectada de 4 a 6 meses. El 18,3% en los 6 meses y en 4 meses el 16,7%. Era realmente la mayoría de la muestra, ¿no? Con puntaje menor en los 8 meses, 16,7%. Respecto a la comparación de comportamientos promedio de la puntuación de MoCA en estos sujetos, de acuerdo al periodo post-infección y el nivel de deterioro cognitivo leve, encontramos que los sujetos que habían transcurrido entre 1 y 2, 3 a 4, 5 y 6 meses, la puntuación promedio era inferior, realmente tenían un mayor nivel de deterioro en la puntuación total que los sujetos en los que había transcurrido de 7 a 8 meses. Se observaron diferencias significativas, como serán de 1 a 2 meses versus 7 a 8 meses, realmente en todos los que estaban contrapuestos con el último grupo. Esto igual es variable porque es el grupo que tiene menos sujetos para la muestra. Hay algunos estudios que muestran comportamiento similar. La Tornico en 2021 estudió los resultados de salud física y cognitiva en sobrevivientes de COVID durante un año, pacientes que tenían también síndrome de dificultad respiratoria aguda. Encontró un aumento del deterioro cognitivo leve a los 3 meses de 26%, 98 sujetos, y una tendencia en la disminución de ese porcentaje a los 12 meses. Se parece un poco, tiene un poco 4 meses de esta muestra, pero el comportamiento es similar. Parece que en los primeros meses hay un mayor nivel de deterioro y luego de eso va disminuyendo. Sin embargo, Liu Hui en 2022 nos da una muestra de los sobrevivientes de Wuhan, el sitio referido de los primeros casos, y hace una asociación entre el reporte de los síntomas severos de la enfermedad con el aumento del riesgo de deterioro. Para él, mientras más síntomas había entonces mayores probabilidades de tener deterioro de inicio temprano, tardío e incluso progresivo. El reporte de menores síntomas se asoció solamente al inicio de deterioro temprano. 21% de estos casos, por cierto, experimentaron un deterioro progresivo, es decir, tenía una característica distinta, y él comenta que estos hallazgos pueden contribuir sustancialmente en el futuro a la prevalencia de las demencias. Es decir, que ahora hay que pensar en el COVID como, bueno, o interrogar esta pregunta en los pacientes donde supongamos algún tipo de deterioro que sea crónico y degenerativo. Ya en las conclusiones, la prevalencia en este estudio de deterioro cognitivo fue de 46,67, con un puntaje promedio de 24,1 para los pacientes de este grupo y 27,4 para los pacientes con puntuación normal, representando un 53,33% de la muestra. Es decir, realmente se evidenció este deterioro casi en la de esta muestra. No se observaron diferencias significativas en algunas variables sociodemográficas como el sexo, la edad y nivel de instrucción. No se observó la asociación significativa entre ninguno de los síntomas físicos reportados y el deterioro cognitivo leve. Se observó una asociación significativa en el reporte de los síntomas cognitivos post-infección y la detección del deterioro cognitivo. Las diferencias significativas en los rangos de medios del cuestionario de MoCA en los pacientes fueron mayores en el área visoespacial, ejecutiva, en atención, en lenguaje y el recuerdo diferido, además del puntaje total del MoCA. Y no se observaron diferencias significativas en los puntajes promedios en apartados de identificación, es decir, en el resto de los apartados evaluados por esta prueba. Hubo un mayor porcentaje de deterioro cognitivo leve de 3 a 4 meses y un menor porcentaje de deterioro en el último periodo evaluado, que fue de 7 a 8 meses. ¿Cuáles fueron las limitaciones que observé? Bueno, el tamaño de la muestra, ¿no? Para el momento en el que se tomó la muestra, bueno, ya había pasado un poco el boom de deterioro cognitivo, había pasado un boom del diagnóstico, ¿no? Todo el mundo hacía pruebas de COVID en algún momento. Cada vez que alguien tenía un síntoma respiratorio, eso tenía que ser COVID, pero ya, digamos, había quedado un poco más al tema administrativo. Solamente las aerolíneas y algunos laboratorios, incluso por protocolo, hacían estas pruebas. El nivel educativo de los participantes, eso hablando un poco de la reserva cognitiva, la mayoría de los participantes, es verdad, eran del grupo de bachiller, pero solamente 2 pacientes tenían un nivel básico, los demás tenían incluso niveles superiores de estudio. Esto podría también generar una alteración en los resultados. El periodo de la pandemia, como comentaba, bueno, ya era 2023, porque fue de diciembre de 2022 a
a enero, incluso ya después el 5, si mal no me recuerdo, creo que fue el 5 de marzo ya, la OMS decretó que ya no había ninguna pandemia. No había emergencia, no, pandemia es emergencia. Exacto. No hay emergencia sanitaria. No hay emergencia. Pandemia todavía. Correcto. Entonces, bueno, la gente se relajó un poco, ¿no? Con respecto a estas medidas. Ahora, cualquiera tiene una gripe, puede suponer que es COVID, pero casi nadie hace pruebas al respecto. El seguimiento de los pacientes, porque ciertamente es un corte transversal. De reporte tengo 2 de estos pacientes que siguen comentando las alteraciones en el tiempo. No son alteraciones que hayan realmente aumentado, no son, digamos, incapacitantes, pero las tienen como molestias. No, no, se me ha quitado esto desde aquella vez que tuve COVID. No sabemos cuántos COVID, pero bueno, desde aquella vez que tuve COVID tengo las alteraciones. Y los datos sobre el estado premórbido de los pacientes, porque sería ideal, ¿no? En el mundo ideal todos tuviéramos una prueba cognitiva previa al inicio de estos síntomas. La recomendación es realizar estudios posteriores con una muestra mayor, donde puedan ser evaluados otros factores premórbidos, incluso el estado cognitivo previo. Realizar estudios de comparación haciendo uso de otros elementos psicométricos. Se corrió la prueba de Mopra porque tenía una sensibilidad, una especificidad alta para el deterioro cognitivo leve. Pero bueno, también estaba el Minimental. Muchos estudios utilizaron el Minimental con una sensibilidad un poco menor, pero bueno, en el futuro seguramente tendremos que evaluar también el deterioro cognitivo mayor o algunas otras causas algún otro curso de este deterioro en los pacientes. Realizar estudios de seguimiento del deterioro cognitivo leve para las pacientes por infección por SARS-CoV-2, de tal manera de establecer una comparación, incluso hasta en los mismos pacientes. Y realizar reuniones en foros de concertación, de concientización sobre el deterioro cognitivo leve como parte de las complicaciones frecuentes del periodo post-COVID. Después que terminó esta muestra y yo he ido comentando el estudio, muchas personas me dicen, pero yo también presenté alteraciones cognitivas. No sé cuánto tiempo, pero yo sé que estuve un tiempo como con dificultades para recordar algunas cosas, tuve algunas dificultades para la orientación que me causaron problemas en el trabajo. La mayoría sí refiere que ya cesaron esas alteraciones, pero parece que son un poco más frecuentes de lo que incluso hemos podido evidenciar. Y, bueno, continuando con el periodo de preguntas para el grado, la doctora Daniel Martín, por ser el invitado. Bueno, primero que todo felicitarte, ¿no? Por 2 cosas, por el manejo que tiene el tema, exhaustivo manejo del tema, y una muy buena presentación, pero también por el material de apoyo, muy importante. Los comentarios son más a nivel del wishful thinking, ¿no? Que quisiéramos, ¿no? De que hubiera, aquí en la jamás supimos cuál fue la cepa predominante, idea de cuál fue. Y como tú bien lo dices, pues supo que la Omicron era una de las más probablemente. Se sabe que todas las cepas, seguramente porque todos actuaban sobre el AC2, y actúan sobre el AC2 que tiene una alta expresión a nivel cerebral, pues obviamente va a ser un virus neurotrópico. De hecho, es realmente un error decir que era un virus respiratorio, porque a veces la principal expresión era a nivel cerebral, ¿no? Y al final se empezó a hablar que era multisistémico, virus multisistémico que afectaba riñones, afectaba la vía respiratoria superior y afectaba. Eso al final fuimos sabiendo a los golpes, la ciencia fue sabiendo a los golpes realmente cuál es la naturaleza del virus. Se pensó que era exclusivamente respiratoria, ya sabemos que no. Me llamó la atención que uno de los factores que en el caso tuyo no está tan elevado, porque uno de los que más se menciona que es la anosmia. La anosmia era uno de los síntomas cardinales de la infección y era uno de los síntomas premonitorios de deterioro cognitivo. Se pensaba que tiene que haber un enlace entre las dos cosas. Fíjate que tu grupo no, la anomia es un síntoma muy correcto, muy poco prevalente, pero piensa que es uno de los puntos de enlace. Y finalmente hay una cosa que tú lo pones en la limitación de esto, es haber estudiado los aspectos previos del paciente, no solamente el deterioro cognitivo, porque obviamente antecedentes familiares. Recuerda que hay 4 factores para deterioro cognitivo: antecedentes familiares, deterioro cognitivo, nivel socioeconómico, nivel educativo, salud cardiometabólica y depresión. Eso sí hubiera sido interesante también, que eso, porque son factores de riesgo para deterioro cognitivo, y eso de hecho lo que la literatura relaciona, que las personas con antecedentes de depresión reaccionaron más rápido, hicieron un avance más rápido hacia enfermedades como Parkinson
o Alzheimer, ¿no? Pasaron más rápido por eso, porque ya venían con una hipercortisolemia que ya la venían arrastrando y el duelo aumentó la hipercortisolemia y el deterioro de la microbiota, ¿no? Se sabe que era el núcleo de... ¿Pero con COVID o en general? En general, el post-COVID. Las personas que venían arrastrando depresión avanzaron más rápido hacia presentar síntomas que no tenían síntomas de Alzheimer, Parkinson, que fueron las dos que más se vieron, avanzaron más rápido, ¿no? En poco periodo de tiempo. Entonces, eso es tú lo pones allí y realmente quizá a estas alturas ya va a estar más difícil hacer este tipo de investigación, pero ahora todo se está centrando en el long COVID, ¿no? Yo quedé con síndrome de fatiga crónica. A mí todo me cuesta más hacer un esfuerzo para que haga las cosas, entonces, y hay personas que quedaron muy deterioradas. Uno lo vio mucho en los primeros días, pacientes que se le olvidaba dónde estaba, de dónde dejaba las cosas, que salía a la calle y no se acordaba para dónde iba. Gente post-COVID que le pasó mucho eso bastantísimo y ya iban preocupados, iban súper preocupados por eso, porque después de la COVID, salían a la calle, yo aquí, es lo que iba a buscar, mucha gente le pasó eso. Entonces, sí era muy prevalente, y voy con pero te felicito. Eso. Sí, pues fíjese que cuando comenzó el área COVID aquí, se supone que psiquiatría eran los coordinadores. Pero nosotros estábamos subiendo cada rato a ver qué pasaba con los pacientes. Había muchos pacientes con reporte de montos de ansiedad elevados, pero bueno, se creó mucha camaradería entre los compañeros, incluso sobre los de neumonología. Y habían algunos que me llegaron a decir una vez, pero deberías de mandarle una pastillita de esas que ustedes le mandan a los pacientes. ¿Tú no te das cuenta que esos pacientes que están medicados por ustedes no llegan al área COVID? No se compliquen. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo es eso? No sé, las personas que estaban antes deprimidos y ustedes le mandaron tratamiento. Acuérdate que eso pasó con la fluoxetina y con la fluvoxamina. La fluvoxamina, Sí, sobre todo. finalmente todo. La fluvoxamina fue determinante. Fue determinante que venían medicados con fluvoxamina, no hicieron COVID. Reportó rápidamente. Entonces fue interesante ese reporte, yo creo que a ojo que hicieron estos compañeros de neumonología, pero parece que... pero la literatura de ellos. Sí, la literatura de ellos. Bueno, creo que el haber estado de residente durante la pandemia, pues, fue una cosa importante para trabajar esto al final, ¿no? Pero yo tengo alguna observación. Cuando tú pones en el título determinación del deterioro continuo leve en el distrito, en el municipio, en el distrito capital, ahí determina que el tamaño de la muestra tiene que ser acorde a la prevalencia de COVID en el distrito capital. ¿Cómo se determinó el tamaño de la muestra? Okay. Me explico, porque si tú pones, el título es en el distrito capital, entonces la muestra para ser significativa tiene que ser equivalente o proporcional a la prevalencia COVID en el distrito capital. Claro que hay un déficit del título, porque la muestra nunca va a ser representativa. Pero con 60 pacientes de la prevalencia que en ese momento tendría que haber en el distrito capital de mayo a diciembre de COVID. Sí, por supuesto, es mucho menor de lo que tiene que ser mucho más, el tamaño de la muestra. Entonces, bueno, ese es un tema, tú lo dijiste ahí, de que el Instituto de Higiene y qué sé yo qué, pero bueno, sería en una muestra de pacientes, pero no la prevalencia en el distrito capital. Ese es un... Pero es por que sea en el título. Claro, sí, porque no lo representa indudablemente, ¿no? Pero bueno, ok. Déjame ver algunas cosas que tiene. Importante sería, porque se está viendo ahora, a estas alturas ya, el estudio de COVID, ¿cuántas infecciones? ¿Por qué había tenido el paciente? Porque no me iba a tener una, que dos, que tres, que cuatro, que cinco. Ah, pero que a no todas se le hace PCR. Bueno, pero a muchas sí. Entonces, de repente en ese periodo, yo creo que sí podrían varios pacientes tener confirmado su COVID. Que volvemos al tema de las limitaciones nuestras, ¿no? De que quizá muchos pacientes no le registró la COVID y ya no se hizo la prueba molecular. En ese tiempo puedo hacer una acotación mía. A mí no me dio COVID y en 25 de julio de este año tuve unos síntomas de gripe, no sé qué, y me hice la prueba y era COVID. Ahora. Entonces, bueno, sí, la prueba está, pues. Pero ok, eso ya. Una variable que hubiera sido interesante también tomar en cuenta, que sí se podía interrogar, ¿eran vacunados o no? ¿Cuántas dosis de vacuna tenían? Sí, tengo el reporte de la mayoría de los pacientes, la mayoría fueron de 3 a 6
que era lo que pedían básicamente los protocolos para salir del país. Sin embargo, no refirieron todos cuál era el tipo de vacuna. Sí, pero entre vacunados o no hubiera sido interesante, mejor el tipo de vacuna. Pero hubo diferencia entre el deterioro cognitivo entre vacunados o no, bueno, era una variable que... No, pero que era. El número de episodios de COVID, ok. El nivel educativo sí está bien allí, eso está claro. Y la gravedad, hubo correlación entre la gravedad de los síntomas y el deterioro cognitivo, por menos leve o no. O sea, la gravedad hubiera sido interesante determinarla, bueno, ¿qué parámetros para determinar la gravedad? Nosotros dos trabajos ingleses y chinos acuerdan. Sí, Claro, que está definitivo. Eso hubiera sido una variable que se podría determinar y que lo complementa mucho. Tú mismo lo dijiste, los estudios con un solo instrumento tienen debilidad, pero bueno, el MOCA está bien, pero con un solo Es un despistaje, realmente es un despistaje. Tiene una puntuación ahí de leve, pero MOCA es screening. MOCA es screening. Y lo último, una pregunta que me hacía, pero ahora que me la hacía, bueno, y si agarramos 60 sujetos normales con ese nivel educativo, esa edad, todo eso, y le pasamos el MOCA, ¿lo hace diferente? Es una interrogante mía, eso yo no lo digo. La población general le pasa a ver cómo es el MOCA. Claro, es una evolución. No sé aquí. Sí. No, sí, Olivia. Sí, claro. Olivia tiene. Olivia lo conoce aquí. Y para la validación incluso hay muchísimo. Ahora no se hubiera conectado porque ella sí hizo Claro, trabajo. sí. Sí. Pero bueno, hubiese sido bueno, tiempo de la comparación. De que era lo normal. Una población equivalente, comparativa. Bueno, la correlación con el tiempo transcurrido, sí, eso me parece muy importante. Es el dato que me parece muy importante porque es así. El tiempo transcurrido, claro que a menos tiempo transcurrido, el deterioro cognitivo leve, mayor, realmente que el mayor tiempo que tenía. 6, 8. Y lo último, pero eso ya no sé, porque no sé, más tanto una observación. Lo pusieron como criterio de exclusión, está bien, porque de plano se sabe que la depresión, pues, hay alteraciones cognitivas. Pero de repente se ha podido uno sacar y ver qué correlación hacían, estaban deprimidos. Eran peor los depresivos. Eran peor. Se supone que sí, pero la literatura dice que sí. Pero se hubiera podido documentar bien allí, pues, se supone que sí. No sé, pero ¿qué pasó allí? Perfecto. De hecho, hubo trabajos que hablaban de eso, de que la famosa posición supina que se recomendaba era una de las que también correlacionaba con mayor prevalencia después de... Y muy importante lo de los antidepresivos, lo de fluvoxamina salió, no sé en qué año, pero rápidamente y fue contundente. Los pacientes con fluvoxamina evolucionan perfecto. Mejor. Pero hubiera en la era prevacuna, claro. Pero fluoxetina no lo sabía. La fluoxetina y después con la fluoxetina. Sí, después. Pero lo de fluvoxamina impresionante. Pero decía, bueno, tiene que ver con la dendritogénesis y la neurogénesis. Y con el control del cortisol, o sea, el manejo del cortisol. Que hacen inhibidores selectivos. Sí. No, pues eso. Yo como tutora del trabajo, trabajo que se ha venido como planteando por fases, ahorita pensaba, ¿no? Que dilatarse el tiempo, en el momento, algo que yo no me di cuenta, la bibliografía ha seguido avanzando en cosas, y bueno, y ha habido cambios entre el 23 y no lo han incluido dentro del trabajo. Pues, considerando que se ha ido prolongando